Bien, continuamos en directo, sintonía de Onda Guanche Radio Más que Palabras. Son 22 minutitos sobre las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria, 106.5 de la frecuencia modulada y en internet www.ondaguanche.com o .es. Y como habíamos anunciado en el sumario del programa, nos quedamos con Elena Rodríguez, su sección habitual de todos los martes, y hoy ya al otro lado del hilo telefónico, el venerable Gade Niari. Elena. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola. Muy buenos días, ahora sí. Ahora le oigo, sí. Encantada de saludarles, un privilegio y un placer que haya querido compartir este rato con nosotros. Me gustaría, en primer lugar, por favor, que nos dijera cómo quiere usted que nos dirijamos, porque nos han dado un nombre muy largo y para nosotros que hablamos castellano poco frecuente. ¿Cómo quiere usted que nos dirigemos? Me puede dirigir como lama tibetano. Lama tibetano, vale, pues eso sí lo sé decir. Muy bien, más simple, muy bien. Pues nada, como decía, es un placer y un privilegio para nosotros tenerlo aquí. Si le parece, enmarcábamos la entrevista para hablar de la felicidad, pero personalmente yo creo que al resto de oyentes nos interesa mucho saber cómo un lama tibetano acaba viviendo en España. Creo que usted está ahora mismo en Sevilla, ¿puede ser? Sí, estoy en Sevilla. ¿Vive en Sevilla habitualmente? Sí, normalmente vivo en Sevilla y viajo bastante a España y generalmente a los países extranjeros también. Muy bien, pues si no le importa, podemos empezar a conocerlo un poco, saber dónde nació, cómo ha ido su vida, cómo ha sido la trayectoria, para acabar, a día de hoy está usted como lama tibetano residente en Sevilla. ¿Usted nos ayuda a entenderlo? Sí, claro. Y nací en India porque en el 1959 mis padres huyeron del Tíbet y entonces establecieron un campo de refugio en India. Sí. Y entonces, donde nací. Y después me reconocieron según la tradición budista como una reencarnación de un maestro que había fallecido en el Tíbet, y entonces esta era una tradición budista. Entonces, cuando tenía 5 años, ingresé en un monasterio y desde 5 años, ya casi más de 20 años, estuve en el monasterio y formando sobre la tradición budista, la meditación y todos los estudios budistas. Y nada, después de terminar mi estudio, ya me invitaron en Europa para compartir un poquito la enseñanza budista. Ya mi vida dirigió en España. Y por eso estoy en España y compartiendo y disfrutando los momentos con mis queridos amigos y amigas. Muy bien. A mí, usted sabe que este es un espacio que habitualmente nos centramos en psicología. Me interesa, si no le importa que le pregunte, de lo que acaba de contar, hay dos cosas que me llaman la atención, porque ya le digo, no conozco el budismo en profundidad. Me interesa mucho saber cómo se reconoce a un niño de 5 años como una reencarnación, y luego usted pasa muchos años desde que es pequeñito viviendo en un monasterio. Para los que no sabemos de eso, el que una persona con una edad tan pequeñita salga de casa, viva en un monasterio, usted me puede, porque además entiendo que es un acontecimiento feliz y que la familia, pues imagino que es un privilegio y un regalo, pero me gustaría mucho, ya que tengo la oportunidad de preguntarle, saber cómo lo vivió usted, chiquitito con 5 años allí, cómo fue ese cambio, el que le reconozcan y a continuación pasar a vivir en un monasterio.
Sí, sí, claro. Y eso os puedo decir por ejemplo, nivel personal y nivel tradicional Sí, y luego nivel familiar, ¿no? sí, sí, A gracias. nivel personalmente, cuando yo tenía, yo creo que como cerca de 4 años, mis padres me llevaron a un monasterio y cuando llegué al monasterio y me sentía mucha inquietud. Sí, Era una fiesta que estaba tocando muchos instrumentos sagrados, y había un día festivo, ¿no? Sí. Y había muchos monjes. Entonces, cuando escuché los instrumentos y me entretení mucho, ¿no? sí, Me sentí un... Y después había una sala grande. En esa sala, una esquina de esa sala, y hay una puerta, que esta puerta había colgado de una cortina tibetana. sí, Entonces, cuando vi esa cortina, me llamaba la atención de entrar en esta cortina, que tenía mucho. ajá, Entonces, escapé de mi madre y entré en habitación. sí, Cuando entré en esta habitación, vi había un monje mayor, muy elegante, pero cuando lo vi, sí. me sentí una sensación muy especial, más bien como abrazar y de cercanía. Sí, Después, claro, con esa sensación fue y acerqué a este monje y el monje también me invitó a estar en su lado y estuve una temporada, un momento con él y cuando él también era muy amable y me regalaba cosas y me permitía jugar en su lado, me sentí una sensación muy, con mucho gusto, ¿no? con mucho amor. ¿eso es algo habitual? Es decir, ¿ese tipo de monje suele jugar con los niños o suele ser accesible a que cualquiera vaya? Normalmente es claro, y después me dijeron que es el monje, fue maestro de mi vida previa y estuvo Ok. en el Tíbet, ¿no? Sí, Entonces hay una conexión especial que luego me explicaron, pero yo no sabía por qué me sentía ese, ¿no? claro, En mi vida no había visto nunca a este hombre y cuando lo vi me transmitió una sensación muy, muy especial. Todavía recuerdo este momento. sí, Este es algo, un sentimiento personal, de Sí. mi inclinación y, digamos, vocación hacia este estudio y la traducción. Desde entonces siempre tenía inquietud y deseaba ir al monasterio, pero yo era tan pequeño y mis padres, claro, tenían que trabajar y no me llevaba frecuentemente, ¿no? sí, Y siempre me llamaba la atención. Después de un año ya vinieron un grupo de monjes en mi casa y me preguntaban muchas cosas, entonces yo creo que estaba haciendo una prueba sí, de que es un niño correcto o es un niño fallo, el niño falso. lo Y entiendo. normalmente tradicionalmente hay varias pruebas. ¿Podemos saber alguna? ¿O son cosas que no se cuentan habitualmente? Eso en el mundo europeo no es habitual, pero en el mundo del Tíbet, en oriental es bien habitual, es una forma de su cultura. ¿Y cuál pudiera ser un ejemplo de una de esas pruebas, por ejemplo, que le hacen a un niño de 5 años y para ellos es tan clara la información? Reconocer Sí, entonces algo. por eso, tradicionalmente hay 3 pruebas. Una prueba es el maestro, Sí, antes de fallecer, deja un archivo. Tal año, tal fecha, en tal familia voy a renacer sí, y hay que buscar. Este es un pregamio, ¿cómo se dice? sí, Un documento, ¿no? sí, Basado en este documento, luego
cuando pasa el tiempo ya sus discípulos van ahí y buscan y acierta o no acierta, ¿no? Vale. Y Claro. luego la otra es que el niño mismo dice que soy tal persona y me pertenece a esta familia. El niño mismo expresa y viene al monasterio y ya establece el monasterio. Ah, vale, vale. Ok. Eso también ocurre. Sí. Muy Y bien. en mi caso, hay que elegir ciertos objetos. Sí. Por ejemplo, ¿no? Hay 3 bolígrafos. Uno de ellos pertenece al maestro. Ajá. Entonces el niño tiene que elegir el bolígrafo el correcto. Ok. Presenta unos objetos. El niño tiene que elegir el objeto correcto. Ajá. Es una prueba cuando el niño eligiese unos objetos correctos. Sí. Y luego los discípulos acercan y los maestros elevados que tienen, digamos, visiones muy elevadas, entonces ellos también, digamos, preguntan al niño cómo es. Entonces es una prueba. Entonces en mi caso me presentaron varios objetos y me dijeron que eligiese, ¿no? Sí. Entonces, claro, los objetos que me atraían más, yo le elegí eso y yo creo que me acerté, ¿no? Sí. Y entonces los monjes pusieron con mucha emoción y después me ofrecieron, siempre un niño, pero me regalaron cosas, esos, ¿no? Y luego empezaron a hablar con mis padres, eso es lo que recuerdo ahora. Sí. Y después, en el caso familiar, mi madre es una mujer muy devota y muy creyente, Sí. pero tengo 2 padres, es una cultura también. Sí, disculpe, vamos. Porque Sí, en la tradición tibetana o cultura tibetana, sí. una mujer permite a tener, digamos, varios maridos a la vez. Muy Es bien. una, digamos, costumbre, ¿no? Sí. Entonces yo tenía 2 padres y uno de ellos, él había educado en Europa, en el Noruega, cuando escaparon y consiguieron una beca y tuvieron todo su estudio en Europa. Claro. Tiene una mente muy europea. Claro. De la familia, mi único hijo, como es un niño muy pequeñito, es muy importante estar Unido a la familia, claro, esa es la visión que nosotros, la primera, antes de entrar en la dimensión espiritual, la primera que tenemos, es decir, tan pequeñito, mi hijo, exactamente esa, claro. Sí, en la mente, ¿no? Como entonces mi hijo, la posición Sí. de ser suyo, ¿no? Sí. Entonces, claro, hubo un poquito conflicto entre ellos. Porque el otro padre sí estaba más anclado en la religión tradicional y tenía la cultura más vinculada al budismo, ¿sí? Al budismo, a la cultura tibetana, ¿no? El otro padre, pero el otro padre es un hombre también muy noble y siempre, como dice, muy religioso, ¿no? Sí, y también querría lo mejor. Y él entendería quizás que eso era lo mejor, claro, es que tener un hijo con una misión tan importante. Sí. Bueno. Entonces, eso, y hubo un poquito conflicto entre ellos para que hiciera, ¿no? Porque usted tenía claro que sí quería ir. Yo sí, me deseaba mucho y me inclinaba, ¿no? Y cuando vi la escena del templo, sí, me atrae mucho los instrumentos y tengo mucha inquietud. A lo mejor mis primos siempre les gustaba ir a jugar en la calle, sí, pero yo siempre le pedía a mis primos que llevaran a un cine o en el parque. sí.
Pero yo les pedí a mis padres, por favor, que me lleven al Al monasterio. Obvio. Y, Con lo cual entendemos que cuando ya finalmente la familia decide que usted ingresa en el monasterio, usted se siente bien, llega allí y se siente ubicado en su espacio, en su lugar. claro, y luego decidieron eso. Entonces, en último momento, Sí, y ahí nos hicieron, me hicieron como una ceremonia, ¿no? En casa de mis padres. sí, Entonces me pusieron en un trono elevado. El principio era muy entretenido. sí, Y de repente me acordé de mi madre. Sí. Recuerdo de mi madre y busqué a mi madre, ¿no? Y no veía a mi alrededor. De repente vi que mi madre está al lado de la puerta. sí. Los ojos están llenos de lágrimas, ¿no? Ajá. Estaba muy emocionada, con muchas lágrimas. Sí, Entonces, en este momento, la verdad que me sentí una emoción y pena, no sé cómo describir, ¿no? sí, Entonces, claro, y en este momento ya no tiene ganas de ir al monasterio. claro, quería con mamá. Claro, que voy a estar con mi madre, ¿no? Y Claro. bajé corriendo de ese trono y me acerqué a mi madre. Yo dije, ya no quiero ir a un monasterio, yo quiero estar en mi... Con mi al lado de mamá, madre. vamos. ¿Y cómo acabó ese momento? Porque qué duro también para la madre que sabe que está haciendo lo mejor para el hijo, pero Claro. está dejando al hijo Sí. en otras manos y debe ser muy complicado. Y el hijo además que cuando se le... Nosotros siempre decimos que cuando se le activa una respuesta de apego, que es ese caso, realmente es que ya uno ni razona vamos, directamente es la sensación más básica del ser humano. Claro. ¿Cómo fue el final? Es muy interesante. Eso, ¿no? Entonces, ya, claro, hasta este momento siempre quería ir al monasterio. Ya cuando llega el momento de ir al monasterio, ya no tenía ganas de ir. Entonces, Imagino. claro, y pararon toda la ceremonia y, claro, ya a mí no me importaba nada, solo quería estar en el lado de mi madre. Claro. Entonces luego vinieron mis abuelos y los monjes y me dijeron tienen que sentar en el trono y hay que continuar la ceremonia, pero yo dije que no importaba, pero yo lo único que quiero es estar en el lado. Entonces me dijeron no importa, que tu madre te va a acompañar. Entonces claro, mi madre me acompañó y se sentó conmigo en el trono. Ah, Se sentó conmigo en el trono y yo estaba en su regazo, ¿no? sí. En su regazo y continuó la ceremonia, pero yo estaba tan emocionado, yo creo que yo estaba agotado, ¿no? Y me dormí en su regazo. Me quedé dormido en su regazo. Y cuando me desperté, me extrañé mucho, ¿no? Porque normalmente, claro, me despertaba siempre en mi propia cama. Sí. Y cuando me desperté, ya desperté en una habitación de frente, una cama de frente. Sí. Y me choqué, yo estaba solo en una habitación. Me extrañé mucho y de repente había una ventana y vi por la ventana y vi unos monjes pequeñitos jugando en el patio. Ah, Jugando en el patio y empecé a llamar a mi madre, ¿no? sí. Y vino mi madre y me dijo que ya está en el monasterio, esta es mi habitación. Con lo cual su madre estaba cuando usted se lo llevan, lo desplazan allí, su madre seguía estando inicialmente. Sí, me acompañaron, ¿no? Muy bien. Me acompañaron al monasterio, pero la habitación era una habitación no muy grande, pero chiquitita, una habitación chiquitita. Sí. Pero la cama, y normalmente suelo despertar en mi cama y me familiarizaba todas las cosas. Claro. Entonces cuando me desperté en esa cama y a mí no me sonaba nada de la habitación ni ¿Dónde cama. estoy? Y un lado me alegré cuando vi por la ventana había muchos monjes pequeñitos jugando en el patio. Sí.
me sentí un poco de alivio, ¿no? Para ver, hay monjes jóvenes, niños que también están jugando. Pero llamé a mi madre, vino mi madre y me abrazó y dijo que eso no pasa nada, ya está en el monasterio, siempre tú querías ir al monasterio, ya está en tu habitación, tú tienes que estar aquí, etcétera, ¿no? Sí. Y nada, entonces ya yo estaba un poco más dispuesto, después de ver el monasterio, vi los monjes. Entonces tenía un maestro y mi madre dijo que ya es tu maestro y es tu maestro y tus padres, como tu padre, ¿no? Sí. También. Entonces mi maestro también siempre, la verdad que en ningún momento Sí. me permitía sentir la falta de mis padres, ¿no? ¿Y eso se consigue? Siempre me permitía jugar con él y me daba enseñanza. Él estaba totalmente asumido el papel de padre. Qué interesante, ¿eh? La verdad que nos está contando cosas que... Yo estoy absolutamente impactada porque las desconocía y bueno, me sorprende la sutileza y cómo atienden a todo. Es decir, yo pensaba que era un poco menos que un secuestro espiritual, pues mira, esto está justificado, pero de qué manera tan sutil le dieron a usted esa figura que lógicamente lo que hacía era que pudiera seguir avanzando en el otro plano, claro. Es muy interesante. Sí. Entonces entendemos que fueron unos años donde aprendió y donde además se sintió bien y se sintió protegido y entiendo que estaba feliz. ¿Es así? Claro. Sí. Entonces me formaron todas educaciones budistas, ¿no? Sí. Y luego, normalmente en el término, en el budismo, lama significa Sí. una persona superior que te protege y te guía si fuera como madre, ¿no? Ajá. La significa superior, entonces lama en realidad significa el maestro también. Vale. Entonces en el monasterio generalmente casi todos los maestros, la verdad que nos atendían muy bien, totalmente basado en su bondad, basado en el amor, Sí. siempre, ¿no? Que nos entrega a los discípulos totalmente. Entonces esto nos agradece mucho. Sí. En ningún momento no sentía falta del cariño, el amor de los padres, ¿no? Genial. Pues interesantísimo. Y seguimos avanzando, cumplimenta usted toda la formación y ahora está usted viviendo en una ciudad que conozco bastante porque nací en Sevilla. Yo soy canaria adoptada por esta tierra. Oh. Viví muchos años allí. Sí. Todos paisanos. Sí, exactamente. Donde usted está compartiendo todo ese conocimiento que tiene y hay muchísima gente interesada en él, está viviendo en una ciudad que a su vez tiene una carga que usted conoce, ya ni siquiera vinculada tanto con el cristianismo o con la religión occidental, más bien con el ritual, que eso yo creo que usted entiende por dónde voy. Entonces, me interesa mucho conocer qué es lo que usted considera que aporta a nivel espiritual y especialmente en Occidente y especialmente en estos países que sabe usted que tienen una tradición y unos vínculos con la religión que en otras zonas, como por ejemplo puede pasar en zonas escandinavas, Suecia, no lo tienen tanto. Me interesa mucho saber el papel que usted está teniendo y el que le motiva y el que le hace seguir estando ahí. La verdad es que me siento muy afortunado y muy agradecido, ¿no? Normalmente Sevilla es la tierra de María Santísima, ¿no? Exactamente, que ha ido usted a una tierra especialmente. Es una tierra así muy especial, muy preciosa. Sí. Y por eso, la verdad que entre tradición budista y tradición cristiana tiene mucha parte común, ¿no?
Claro, que lo quizás nos toca a los occidente descubrirla y probablemente personas como usted nos permiten llegar a esa comunión. Porque a priori, le digo, vamos, yo me crié allí, colegio de monjas en Sevilla, y claro, ahí no se nos habla de los puntos en común que pudiéramos tener con el budismo, que luego ya uno va viendo que lo que es bueno para el hombre es bueno para el hombre, venga de donde venga, ¿no? Entonces, ¿cómo hace usted? ¿Cómo lo hace? Sí, el centro, y donde estoy ahora, es un centro budista, llevamos como ya 30 años. Sí. Y tenemos un respeto muy mutuo, ¿no? En ocasiones, cuando hice enseñanza, también vienen curas y comparto, ¿no? Sí. Y yo también me gusta mucho visitar las iglesias y entender también tradición cristiana y tengo también mucho respeto y tengo mucho cariño. Sí. Hacia todo, sobre todo cuando es la Semana Santa y todo eso. Claro, es que son unas expresiones hiperbólicas de la religión, o sea, eso es donde se lo encuentra por la calle, de una forma además exaltada a veces, ¿no? Sí, sí. Entonces la gente también nos recibe siempre muy bien y tengo un cariño muy especial con los sevillanos debido a su simpatía y debido a su forma, ¿no? de ser. Sí. Entonces, y generalmente la religión budista, Buda dijo que hay que respetar a todas las religiones, porque todas las religiones, de todo modo, está aportando mucho a la sociedad humana. Claro. Cualquier costumbre, cultura que aporta a la sociedad humana, todo es respetuoso y es, digamos, merece el respeto. Entonces, por supuesto. Y personalmente soy como un practicante budista, pero tengo mucho respeto y tengo mucho respeto y cariño hacia otras tradiciones, sobre todo la tradición cristiana. Sí. Usted nos visita en breve y entiendo que va a estar en Gran Canaria compartiendo, van a hacer esa presentación y luego harán unas actividades posteriormente. ¿Usted nos cuenta qué es lo que va a compartir? ¿Cómo podemos contar a la gente de aquí cómo pueden aprovechar esa visita? ¿Qué esperan de ella? Sí, entonces para eso voy a compartir las ideas budistas según esas ideas basadas en la no violencia. Sí. Entonces, para cómo superarnos de todas nuestras emociones destructivas, para que fortalecer todas las emociones constructivas, para que mejorara nuestro bienestar, para que nos siente más felices. Sí. Y menos, digamos, miedo, y rabia, y frustración, y menos, digamos, ansia. Entonces, claro, eso es lo que voy a compartir en una tradición budista, como los maestros me como transmitieron. Sí. De igual manera, yo también intento transmitir de esta forma. Muy bien, entonces estoy obligada a preguntarle, ¿qué es para usted la felicidad? Felicidad es un estado mental. Entonces, es un estado mental que carece de las emociones destructivas, igual que la salud. Sí. Cuando tiene salud, en el momento que uno tiene ausente de enfermedad, sí, tiene salud. En el momento que tiene las enfermedades, ya uno pierde salud. Sí. De igual manera, en nuestro estado mental, cuando aparecen las emociones destructivas, pierde nuestra felicidad, porque siente la molestia, Ajá. siente la malestar.
¿Y cómo? Por eso, claro, mantener a lo largo de su vida cotidiana un estado mental libre de las emociones destructivas. Okay. Y con esta costumbre, entonces, familiariza con este modo de vivir y llega un momento que contrarresta a todas las emociones destructivas como ira y miedo, tristeza, como de apego, ajá, arrogancia. Entonces llega un momento que aparece la pureza de la mente. Entonces ya tiene la felicidad definitiva. ajá, Entonces es un valor interno sí, y que tiene todo el mundo. que tiene Todo el mundo, vale. Y me interesa porque yo en consulta con mis pacientes ha nombrado usted algo que nosotros, bueno, si tuviéramos que nombrarlo como ese mal endémico de nuestra sociedad, son todos esos problemas relacionados no tanto con una tristeza, miedo, rabia, ira, sino con algo inespecífico que es la ansiedad. La ansiedad que acompaña a la gente y distorsiona ese estado de salud, de felicidad y de bienestar. Y no siempre nos resulta sencillo desactivar los mecanismos que hacen que aparezca. ¿Ustedes cómo abordan, o sea, cómo consiguen minimizar o eliminar, cómo le dan la vuelta a los sentimientos de rabia, de miedo, de ira, de tristeza? ¿Cómo desactivan para llegar a esa pureza del espíritu y a esa felicidad? Sí, sí. Esto está claro. Primero hay que cambiar las percepciones que tenemos. Normalmente hay una percepción errónea. Sí. Porque la mayoría y la manera de valorar a sus cualidades es un valor, siempre valora a una condición externa. Vale. Entonces las condiciones externas no es necesariamente siempre es valioso ante todo el mundo, o no es necesariamente tener siempre valor. Vale, es decir, identificamos algo fuera que no tiene que ser ni bueno ni malo, sino que es algo que ocurre y nosotros somos los que le damos el valor. ¿Sería algo así? Claro. Ajá. Sí. Entonces el valor es algo en el interior. Por ejemplo, en el mundo occidental, Sí. una de las cosas más valiosas es el dinero, ¿no? Por ejemplo, correcto, cuando uno encuentra un billete de dólares o billete de euros, se siente bien. Sí. Entonces, el dólar o billete de dólar no es necesariamente siempre es valioso ante todos los seres. No es necesariamente. Ajá. Todavía recuerdo cuando estuve en el monasterio, vinieron muchos extranjeros. Sí. En el monasterio suele haber mendigos. Sí. Para que las personas, porque ellos resulta más fácil porque la gente acerca al monasterio con una actitud de generosidad, espiritual. Entonces después dieron dinero a los mendigos. Había una señora. A esa señora le tocó un billete de $100. Sí. Pero la señora rechazó, dice que no quiero este billete, porque ella no había visto el dólar. Claro, desconocía Para ella no valía. Claro. Entonces, claro, le rechazó y pedía para que diese una rupia. Claro. En el mercado hay mucho valor en dólares y tiene menos valor en el rupia. Claro. Pero entonces este hombre dio un billete de 100 rupias, la señora encantó. Claro. Ella encantó y para ella ese valor de 100 rupias es más valiosa que el dólar. Claro. Pero ella había nombrado, o sea, en su percepción positiva o buena, estaba la rupia y lo otro directamente no existía. No existe, sí. Efectivamente. Por Entonces, eso, claro, sí. hay que aprender a valorar más bien al valor interior, como bondad, compasión,
afectividad, el amor. Eso en realidad es valioso y es un valor infalible. Ajá. Cuando más valora a estos valores Sí, internos, sí, entonces cuando uno tiene valores exteriores, siente agradecido, pero si no la tiene, tampoco no siente la pena. claro, ok, entiendo, sí, Sí. sí, 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 muy interesante y muy complicado a veces para hacer entender a una sociedad como la nuestra, que como usted dice, está tan vinculada a la recompensa externa y alejada de los valores internos. Se perciben, se intuyen, a veces se sienten en peligro, pero es verdad que nos hemos relajado como para intentar justificar que la felicidad está fuera y nombrar como negativo las cosas que aparentemente, bueno, hemos decidido ponerle esa etiqueta, con lo cual es la fuente de muchísimo malestar a nivel psicológico, que es lo que, como le digo, lo que nosotros vemos. Me interesa mucho su opinión. Nosotros, que hemos, en el caso mío, pues estudié allí en la universidad y trabajamos con criterios diagnósticos, unos más que otros. Yo los estoy medio abandonando, se lo tengo que confesar. Intento trabajar más con lo que inquieta a la persona que con una etiqueta. Pero sí me interesa mucho saber si ustedes tienen una opinión al respecto sobre las patologías, es decir, ¿ustedes identifican dentro de la cultura personas que están psicológicamente enfermas o entienden que a lo mejor es un problema que no tiene que ver con esa esfera sino con otro? ¿Cómo ven ustedes lo que para nosotros pudiera ser una patología? Sí. La verdad que personalmente no estoy de acuerdo. Aquí dice, en el mundo occidental Sí. hay mucho sufrimiento. Yo llevo aquí como más de 8 años viviendo Sí. en el mundo europeo. Sí, Siempre me encuentro en la calle o alrededor de mí sí, la persona muy valiosa y muy amable, ¿no? Siempre me encuentro con quien yo relaciono. sí, Pero siempre me encuentro gente muy educada y por eso y muchas veces el propio concepto sí, que creo que a veces proyecta que está como claro en el mundo donde vivimos hay, digamos, muchos esos, ¿no? Como sufrimientos. sí, Pero personalmente no veo algo en la sociedad, una sociedad enferma, sino una sociedad que todo desea digamos, desarrollar su parte constructiva y personalmente también me siento también muy agradecido. Sí. Entonces es muy difícil encontrar en la calle y personas que realmente tienen, digamos, defectos, ¿no? ok. Pero usted sabe que hay personas a lo mejor que consideran que son quien no son, por ejemplo, si hablamos de trastornos que nosotros llamamos psicóticos, es decir, personas, imagínese a alguien que se considera que es Napoleón y lo cuenta. Hay otras personas que viven permanentemente llorando, angustiadas, no saben cómo gestionar su vida. Nosotros eso le ponemos una etiqueta y nos llega a consulta una persona con un trastorno depresivo mayor o con... Entonces, Claro. ¿considera usted realmente necesario esa etiqueta? Es decir, ¿entiende que pueda ser útil a la hora de intentar desactivar lo que usted dice, lo que ellos consideran negativo, que les hace sufrir? O sea, ¿cree que sirve para algo la concepción de los diagnósticos en el mundo occidental? Sí, eso es lo único inconveniente que veo aquí. Sí. Está poco acostumbrado a vivir, está con su estado interior, he mencionado antes, Sí, en sus valores siempre valora algo exterior. Cuando Efectivamente. carece de esos valores, entonces
se sienten muchas insatisfacciones. Efectivamente, con lo cual ¿No? hablamos, en el fondo lo que estamos viendo es que hablamos de lo mismo, es decir, la desconexión con los valores internos Sí, sí. es lo que genera el sufrimiento y la dependencia de lo exterior, sería algo así, ¿sí? Sí, sí. Ok, pues es muy interesante. Bueno, entonces, ¿cuándo viene? ¿Cuándo podemos verlo? Me voy en marzo, primero voy de 9 a 10 voy a Lanzarote Sí, y luego 11 a 12 a Fuerteventura. muy bien. Luego de 13 a 15 estaré en Gran Canaria. Vale, en Gran Canaria. Muy bien. Y entonces ahí va a estar usted haciendo unos talleres y compartiendo esto que nos estaba explicando para potenciar los valores internos. ¿Dónde va a estar ¿Dónde va a estar el Lanzarote? Si usted nos quiere contar por dónde va a andar. En Lanzarote tengo una amiga que ella organizó en su sala, ¿no? Sí. Y la verdad que no he estado y todavía lo que organiza ella lo que organiza. Sí. Y entonces yo creo que me había organizado una charla en la universidad Sí. de allí y la verdad que de momento no sé de cuál. No pasa nada porque en las islas aquí se llaman menores porque no son capitalinas. Muchas veces lo que hay son delegaciones de la universidad y a lo mejor, pues bueno, hay más de una. Sí. Eso en Lanzarote, luego Fuerteventura, va a ser algo parecido, ¿sí? Sí, Otra sí, charla, más o menos, sí. ¿vale? ¿Y en Gran Canaria? ¿Dónde se ubican finalmente? Sí. ¿Dónde van a estar por Gran Canaria? ¿En Telde? ¿Van a hacer una charla? Sí. Ok. Y luego ya harán el taller correspondiente. El taller. Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, pues le agradezco muchísimo porque no solo a nivel profesional, también a nivel personal, tener esta suerte realmente es un lujo. Yo espero poderlo saludar personalmente cuando esté por aquí. Claro, a mí no me gustaría mucho y además también os agradezco mucho, me ha dado una oportunidad de compartir este momento. Claro que sí. ¿Vale? Nosotros se lo agradecemos a usted, le deseamos un feliz viaje. Por mi parte, que siga disfrutando de Sevilla. Muchas gracias. Y un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. Igualmente. Bueno, pues casi que ya yo no toqué ahora, ¿eh? Con lo bien que te ha quedado la entrevista esa, Elena. Estoy todavía sorprendida. Gratamente sorprendida, entiendo, ¿no? Sí, yo nunca había tenido la oportunidad de oír la experiencia de un lama tibetano que a los 4 años va a un convento, a los 5 van a su casa a buscarlo e ingresa en el monasterio y cómo cuenta que algo que es tan fundamental para un niño en esa edad tan joven se convierte en una experiencia que para él ha sido satisfactoria. Su maestro era como su padre, entonces, bueno, me quedo impactada y también la visión que ellos tienen de los desajustes. Me ha llamado mucho la atención, son muy flexibles, es decir, buscan el punto en común, que haya curas de la religión cristiana que estén yendo a sus charlas donde ellos hablan de lo importante que es el amor y todas esas cosas, todas esas conexiones, es decir, no es nada, no es una actitud beligerante ni es una actitud radical en absoluto. Entonces, bueno, ha querido compartirlo, lo cual es muy generoso por su parte, y todo lo que ha dicho me ha parecido bastante interesante, muy buen camino de crecimiento, con lo cual, bueno, estaremos pendientes de las charlas y de las actividades que van a poner en marcha estos días, que ha dicho que desde el 13 al 15 va a estar. Del 13 al 15, sí. Ha sido un privilegio tener a este lama tibetano ahí con nosotros. Sí. Así que agradecemos de nuevo a Alexis Rodríguez, que la verdad, bueno, yo nunca hubiera pensado tener esta oportunidad y cruzar la psicología con un lama tibetano. Bueno, pues mira, me quedo más que satisfecha. De hecho, bueno, si está por aquí y el señor considera que quiere volver y
desde luego en el espacio mío tiene un hueco, por supuesto que lo tiene. Claro, que ya es Sí. lo más complicado que era romper el hielo, ¿no? El Sí. hielo tibetano. El hielo tibetano, Claro. sí señor. ¿Eh? Tibetano en Sevilla. Yo creo que ha sido, sí, en Sevilla, en tu tierra. ¿Eh? Curioso, ¿no? Además que vive allí en mi tierra. La vuelta que da la vida, Elena. Sí, 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 estoy impactada. Es una cosa increíble y bueno, pues efectivamente... Qué regalo, ¿no? Yo creo que sí, que espero que nuestros oyentes que son sabios y que escuchen, nos oyen, especialmente la hora de Elena Rodríguez, que en otros tiempos también hemos tenido casualmente este mismo día, a esta misma hora, pues programas o secciones muy específicas, ¿no? Dedicadas a la espiritualidad, al esoterismo y ahora a la psicología, con algunas ramificaciones también en la espiritualidad, que igual está todo siempre coaligado, ¿no? Claro, al final es la salud lo que buscamos. Y como decía Elena, o sea, la salud, la ausencia de enfermedad y la ausencia de ideas que no te, que te generen un malestar, sea bien la rabia, la tristeza, los miedos, la ira, lo que sea. Al final es que vamos todos en la misma dirección y cada vez parece que estamos más cerca, o por lo menos se generan espacios para comunicar. Es un chiquillo inquieto este Alexis Rodríguez, ¿eh? No para, No para, no para. no para. Ya consiguió también hacer unas gestiones interesantes ahí en connivencia o de forma conjunta con el Centro Tara Blanca para traer a la gran Josep Soler, que fue un éxito, ¿eh? Sí, este fin de semana hemos tenido un curso que ha sido muy muy interesante el propósito de vida. Tenía una parte de numerología, una parte de... Bueno, una cosa que yo no conocía y la verdad que también me ha impactado bastante. Y bueno, eso iba vinculado con las atribuciones que cada uno tiene según el número. Pues si uno suma todas las cifras del día del nacimiento sale un número. Bueno, pues parece que esas numeraciones, que luego además se pueden desglosar en caminos, en vocaciones, en dones, virtudes, desafíos, pues parece que con esos cálculos podemos aproximarnos al conocimiento. Eso en cuanto a lo que era el tema de numerología. Pero luego se hizo una práctica que ojalá todo el mundo pudiera hacerla o todo el mundo pudiera ser guiado. Nosotros vamos a intentar hacerla únicamente la práctica con voluntarios, o sea, con personas que vengan para poder seguir practicando. Y me encantó trabajar con el síntoma. Entonces básicamente lo que se hacía era pedirle a la persona, esto en unas condiciones especiales, guiada, atendido por una persona que sabe lo que hace, pero intentamos ubicar a la persona en su vida actual donde está sufriendo un síntoma que le está impidiendo hacer una vida completa, plena y feliz. Entonces esa persona está ahí y lo ponemos en contraposición, le pedimos que imagine su vida sin ese síntoma. Bien, es sorprendente cómo al final se le encuentra una explicación a eso que está ocurriendo. Es decir, el síntoma es la diferencia, es lo que está presente para que la persona no viva libre de él. Entonces, muchas veces está ahí porque acceder a esa libertad supone un miedo para esa persona y el síntoma está recordándole: ten cuidado, por aquí no vayas. Como lógicamente la persona tiende a expandirse, a expresarse y a ser libre, el síntoma es un malestar, es un freno. Pero se puede ir tirando para saber exactamente por qué está y qué es lo que te está impidiendo avanzar. Entonces esa práctica, la verdad que yo la incorporo directamente a consulta. Y además teniendo a Josep, pues todavía sigo ahí aprovechándome del maestro, ¿no? Y preguntándole. Y entonces nada, entre lo que uno estudia en la universidad, los foros de ciencia al uso formal y todo lo que va aprendiendo entre lamas tibetanos y Josep Soler y toda la gente que el objetivo común que tiene es ayudar a los demás a vivir mejor, pues bueno, en mi consulta tiene espacio. Nunca se deja de aprender, Elena. No, ¿qué va? Nunca se deja de aprender. Nosotros aquí contigo encantadísimos de la vida. Hoy te hemos dado unos minutitos más porque también te nos robamos al principio. Empezamos un poquito más tarde con el ajetreo del salón de plenos, el plan general, bueno, la presentación del programa y demás. Y yo creo que ha merecido la pena. Sí, sí, desde luego por mi parte yo lo agradezco, es porque
Bueno, probablemente si no hubiera estado aquí nunca hubiera tenido opción de conocer a toda esta gente tan interesante que está pasando y preguntar y lo más grande de todo, obtener respuestas, es decir, preguntas y respondes. El único inconveniente de que tú vengas aquí es que la gente luego dirá, pues Floro, deja a la chica ahí haciendo el programa y tú como invitado en alguna sección de vez en cuando. Que va a resultar que no que te sabemos que no es así. Sabemos que no es así. Así que nos vemos el martes que viene. Nos vemos el martes que viene, Elena. Yo creo que sí. Yo deseo a todo el mundo una semana feliz. Estamos en el camino. Yo creo que sí. Aquí ponemos nuestro granito de arena y le recordamos a los oyentes que a partir de las 11